Se habla mucho acerca de cómo vestir si somos de talla grande y probablemente no haya una moda específica. Sin embargo, toda mujer es hermosa y tiene derecho a lucir elegante con cualquier prenda que desee. Muchas veces nos enfocamos más en lo que no nos gusta de nuestro cuerpo y esos pensamientos no nos permiten ver las partes más bonitas de nuestra silueta. Eso de alguna manera puede influir en nuestra autoestima. Sin embargo, la realidad es que si eres de talla grande, puedes lucir guapa, sentirte bien contigo misma y sacar el máximo partido a tus curvas si sabes cómo vestir. Por lo que utilizar las prendas adecuadas y seguir una serie de trucos de moda nos pueden ayudar a perder peso visualmente y lucir más delgadas. Así que en este video veremos los mejores consejos de estilo para vestir si eres de talla grande y además, si te quedas hasta el final, conocerás también cuáles son los estilos de vestidos que más favorecen a las tallas grandes. Cuando sabemos exactamente cómo nos vemos y qué nos sienta bien, el proceso de elegir las prendas que nos favorezcan se vuelve mucho más fácil. Por ello, es importante que te estudies a ti misma y trates de comprender qué es exactamente lo que te gustaría enfatizar con la ayuda de la ropa y a qué deseas quitarle demasiada atención. Una buena idea es ir a una tienda de ropa y probarte diferentes conjuntos. No es necesario que los compres para ello. Eso te ayudará a darte cuenta exactamente qué estilos, cortes y estampados te favorecen y cuáles no. Observa qué te conviene, lo que te gusta y aprende a lucir tu figura de la manera más favorable. Otro punto importante que vale la pena considerar es encontrar una marca que parezca coser a tu medida. Pon atención a las marcas de ropa que producen tallas grandes. Ellos diseñan modelos para figuras con curvas y adaptan sus prendas a las necesidades de un público más amplio. Recuerda que puedes sacar el máximo partido a tus curvas si llevas la ropa adecuada y así poder destacar tus puntos fuertes. Ahora veremos los mejores consejos para lucir bella y elegante si eres de talla grande. Número 1. Evita las prendas muy holgadas. Usar prendas muy sueltas suele sumar volumen al cuerpo. Lo ideal es vestir siempre la ropa de tu talla y que deje ver levemente tus curvas. Puede ser una camisa o blusa lisa o con un estampado pequeño. Esta es una excelente opción para combinar en cada ocasión. El estudiar imágenes de celebridades y modelos cuyas figuras sean similares a la tuya puede ayudarte a comprender esto. Inspírate en mujeres de talla grande que saben vestir y lucir su figura. Como nota importante, no uses dos prendas holgadas a la vez. Si tu falda o pantalón son anchos, elige una blusa que marque tu silueta. Y si tu blusa es amplia, complementa con una falda o pantalón más ajustados. Número 2. Prefiere telas ligeras. Opta por telas ligeras con peso y caída. Son tejidos que recorrerán tu silueta sin aportarte volumen. Número 3. Elige escotes en V y cruzados. Prueba blusas, suéteres, camisetas y vestidos con escotes en V o cruzados. Así alargarás tu cuello, disimularás el busto y estilizarás tu figura. Además, centrarás la atención en la parte superior de tu cuerpo, especialmente el rostro. Número 4. Vestidos o faldas de corte en línea A. Este corte marca la cintura pero no la cadera, estilizando de manera perfecta tu cuerpo. Si a eso le sumas el movimiento de la falda, estarás dando mayor dinamismo a tu imagen. Este tipo de corte es ideal para quienes quieren llevar una falda corta. Solo cuida que el largo no corte donde la pierna es más ancha, sino donde comienza a ser más delgada. Número 5. Pantalones de corte recto. El pantalón de corte recto genera en el cuerpo una línea continua, logrando que la pierna luzca más larga y delgada, pues estos pantalones caen desde la cintura hasta el tobillo. Asegúrate de que sean ligeramente entallados en la parte de la cadera para ayudarte a estilizar más la figura y elige colores mate y oscuros. Número 6. Dile sí a las líneas verticales. Las líneas verticales ayudan a lucir una figura más delgada. Estas pueden ser en estampados
costuras en las prendas, cierres y verticales creadas por capas y accesorios. Por ejemplo, un cardigán por fuera del pantalón sobre una camiseta y pantalones de un color contrastante pueden crear visualmente una línea recta. Igualmente puedes llevar vestidos con rayas verticales. Número 7. Elige la ropa interior adecuada. El ajuste de la lencería es algo que puede salvar tu figura o arruinarla. Es importante que se adapte bien al cuerpo y dé un buen soporte a las prendas que vas a lucir. Elige de preferencia prendas sin costuras para evitar que se marque a través de la ropa. Dedica suficiente tiempo a elegir tu ropa interior. Se recomiendan los mismos consejos a la hora de elegir un traje de baño o bañador. Un buen sostén debe ajustarse perfectamente al cuerpo, pero sin apretarlo. Elegir un sostén correctamente hará que tu apariencia sea aún mejor cuando uses lindas blusas o vestidos. En cuanto a la ropa interior, deben convertirse en una segunda piel. La mejor opción son los modelos con cintura alta que ayudan a tensar el abdomen. De preferencia, puedes elegir prendas en algodón que se ajustan bien al cuerpo. Número 8. No te olvides de la comodidad. Recuerda que no solo debes pensar en la belleza y la armonía, también es importante que le des importancia a tu propia comodidad. Las prendas muy ajustadas no te harán sentir lo suficientemente libre y relajada, por lo que podrían afectar significativamente la impresión general de tu atuendo. Los jeans que aprietan demasiado la cintura y el abdomen, los cortes incómodos en la chaqueta o las mangas estrechas del vestido que no dan libertad de movimiento pueden hacerte lucir con más volumen, al igual que si usas prendas demasiado grandes. En este sentido, quienes cosen ropa con sus propias manos tienen importantes ventajas, pues pueden ajustar sus prendas para que queden perfectas, por lo que también puedes utilizar los servicios de talleres y sastres. Número 9. Escoge el color correcto. Sabemos que el negro adelgaza visualmente, sin embargo, este no debe ser el único color. No elimines el resto de los colores. Existen otros tonos oscuros que puedes incorporar a tus looks, como el azul marino, el marrón, el púrpura, el gris y el granate, entre otros. Elige de preferencia tonos opacos que te ayudarán a lucir más estilizada. Los colores oscuros llévalos en prendas claves. Son ideales para las zonas del cuerpo que quieras disimular, o úsalos en modo monocromático para crear verticalidad, estiliza y alarga la silueta. También puedes llevar el color oscuro en una chaqueta, con ello reducirás visualmente los laterales del cuerpo. Además, si subes las mangas 3/4, marcarás tu cintura para verte más estilizada y con estilo. Número 10. Accesorios. Debemos tomar en cuenta todos los detalles que agreguemos a nuestro look. Usar zapatos de tacón alto es un truco maravilloso que alarga y estiliza ópticamente las piernas y el cuerpo. Si te es difícil llevarlos por muchas horas, puedes optar por un calzado de tacón más bajo, con plataformas o taco chino, ya que son más cómodos y sencillos de llevar. Recuerda llevar bolsos medianos que no sean más grandes que la longitud de tu codo a puño para evitar agregar más volumen a la silueta. Ahora, como te prometí, veremos los vestidos que más favorecen a las tallas grandes. Comenzamos con los vestidos con cuello V. El escote en V alarga el cuello y estiliza toda la zona del torso. Además, equilibra los hombros anchos y también estrecha la cintura. Lo más importante en la corrección de la figura es crear verticalidad que alargue la silueta visualmente, y el escote en pico o en V crea una vertical importante. En primer lugar, se recomienda prestar atención a este tipo de escote para las chicas que quieren parecer más altas, pues visualmente alarga el cuello y en combinación con zapatos de tacón obtendrás un efecto increíble. Si tienes una bonita zona de escote, un seductor escote en V la enfatizará favorablemente y distraerá la atención de las áreas que deseas disimular. En cuanto a los vestidos largos con escote en V, lo principal es que la falda sea recta o ligeramente cónica, sin volantes en el dobladillo. Tenemos también los vestidos con abertura en la pierna.
Para alargar y enfatizar la belleza de las piernas, los tacones altos ayudan muchísimo. Sin embargo, si no deseas usar tacones altos, puedes elegir vestidos con un corte o abertura en la parte delantera o de lado. La altura de la abertura dependerá de tu gusto. El corte puede llegar hasta la rodilla, por encima o hasta la mitad del muslo. Para lucir una figura armoniosa no es necesario envolvernos en capas de tela. Lo más recomendable es usar una blusa ajustada y en la parte de la falda debe expandirse ligeramente hacia abajo. Ahora pasamos a los vestidos en línea A. Es un modelo único que permite disimular defectos y resaltar la elegancia de la figura. La falda trapezoidal oculta el vientre y las caderas anchas. Con blusa entallada dibuja una silueta femenina. Además, este vestido equilibra los hombros anchos gracias al dobladillo acampanado. Sin embargo, este modelo no es adecuado para el tipo de figura rectángulo, pues este estilo solo enfatizará la ausencia de una cintura pronunciada. Para las mujeres que quieran cubrir la parte superior de los brazos, se recomiendan más las mangas libres. Recuerda que las mangas ajustadas enfatizan más esa área. No tengas miedo de usar vestidos con estampados. Con un corte adecuado lucirás una bella figura. Lo principal es que la impresión no sea demasiado grande, de lo contrario se puede obtener un efecto no deseado. Tenemos también los vestidos de corte imperio. El corte imperio favorece muchísimo la silueta, pues corta justo debajo del pecho, donde está la zona más delgada del cuerpo, y cae suelto desde este punto sin revelar el volumen. Si tienes los brazos llenitos, puedes agregar una chaqueta. También puedes llevarlas de la misma tela del vestido para crear un estilo monocromático o llevarlas en un color de contraste. Como viste, existen muchas opciones que nos ayudan a resaltar nuestra belleza. Simplemente observa y elige lo que te haga sentir y lucir como tú deseas. Recuerda que las prendas deben ser el reflejo de tu personalidad. Elige los estilos que más te gusten y que te favorezcan. Atrévete a lucir una figura espectacular. Gracias por acompañarme. Si te gustó esta información, dale like y comparte.